El café se había enfriado. Emily Carter envolvió la taza con ambas manos de todos modos, no porque ofreciera calor, sino porque le daba algo que sostener. El café se llamaba The Lantern, un nombre que prometía calidez, y la cumplía: luces de hadas enredadas alrededor del ladrillo expuesto, un menú en pizarrón con letras torcidas, mesas lo suficientemente pequeñas como para que los codos de extraños se tocaran. En cualquier otra noche, le habría gustado estar ahí. Había estado esperando 47 minutos. Lo sabía porque tenía el hábito, nacido de años de reuniones consecutivas, de notar los tiempos exactos. La cita a ciegas estaba programada para las 7. Ahora eran las 7:47. El mesero, un joven con ojos amables y una expresión ligeramente avergonzada, ya le había traído un segundo café por cortesía de la casa, y ella no había dejado pasar el gesto de lástima. Afuera, Brooklyn hacía lo que Brooklyn hace a finales de diciembre: intentar ser hermoso, y en su mayoría lograrlo. La nieve caía de esa forma tan particular de Nueva York, lenta y deliberada, como si también hubiera considerado el potencial dramático de la noche y hubiera decidido aprovecharlo. Las ventanas de The Lantern enmarcaban la calle suavemente. Taxis con sus luces naranjas, una familia jalando a un niño pequeño en un trineo, una pareja caminando con los brazos entrelazados y el aliento formando nubes. Emily miraba todo eso como miraba los informes trimestrales, con total atención y sin ningún sentimiento en particular. Tenía 36 años. Dirigía una empresa de 400 personas. Había aparecido en 3 ocasiones en listas con la palabra poderosa en el título. También, hacía 8 meses, había firmado los papeles de divorcio en una sala de juntas en el piso 42 de un edificio que ella misma era dueña, usando una pluma que le dio su abogada mientras su exmarido estaba sentado al otro lado de la mesa mirando el techo. No había llorado. Lo había considerado un punto de orgullo profesional. Su amiga Natalie había organizado esto. Solo un café, había dicho Natalie. Es una buena persona, te lo prometo, Emily, solo conócelo. Es Nochebuena, nada serio. Solo deja de estar sola por una noche. Emily había dicho que no estaba sola. Estaba libre de ataduras. Y Natalie había dicho que era lo más triste que había escuchado. Y Emily había respondido: está bien, está bien. Mándame su número. No llamó. Solo envió por mensaje la dirección. El mesero pasó cerca y ella captó su mirada y sonrió de una forma que decía: estoy bien. Por favor, no me mires así. Él asintió y siguió de largo. En la mesa de al lado, una pareja con bufandas iguales tomaba una foto de su comida. 2 mujeres mayores cerca de la ventana compartían un postre y reían. Un hombre solo en la barra leía un libro con portada roja. Emily no había llevado nada para leer. No pensó que estaría sola el tiempo suficiente como para necesitarlo. Su teléfono no mostraba mensajes. Pensó, sin proponérselo, en algo que su exmarido había dicho 2 años antes del divorcio, durante una de esas conversaciones tranquilas y honestas que a veces ocurren al final de un matrimonio, cuando ambas personas han dejado de fingir y aún no han empezado a pelear. No esperas nada, había dicho, no con dureza. Ni a las personas, ni a que las situaciones cambien. Decides si actúas, y el mundo se pone al día o no. Lo admiro. También, y ahí había hecho una pausa, también me resulta muy solitario estar cerca de eso. En ese momento, ella no supo qué hacer con esa frase. Todavía no lo sabía. La puerta del café se abrió. El aire frío se movió por la habitación. Él no era lo que ella había imaginado. No había dedicado mucho tiempo a imaginarlo, pero hubo unos segundos durante el trayecto en taxi, medio observando cómo la ciudad pasaba frente a ella. Y lo que sea que había imaginado, no era esto. Un hombre de unos 30 y tantos años, la chaqueta oscurecida por la nieve húmeda, el cabello desordenado, respirando como si hubiera estado corriendo. Se quedó de pie en la entrada por un momento y miró el café con la expresión particular de alguien que espera ser juzgado y ha decidido que no le importa. Encontró su mesa. Sus miradas se cruzaron. Su rostro hizo algo complicado: alivio, vergüenza, disculpa, todo llegando al mismo tiempo. Se acercó. Sacó la silla frente a ella y no se sentó de inmediato.
Se quedó de pie, la chaqueta goteando ligeramente en el suelo, y dijo: Lo siento. Sé cómo se ve esto. Mi hija estaba en la sala de emergencias. Emily lo miró. ¿Está bien?, preguntó. Algo cambió en su rostro. Claramente se había preparado para otra cosa. Ahora sí. Tiene asma. A veces llega de repente con el frío. Me quedé hasta que su respiración se estabilizó y luego, probablemente debí llamar. Tengo tu número. Debí llamar. Exhaló. Soy Daniel Brooks. Emily Carter. Se sentó. Sus manos, notó ella, temblaban ligeramente. No solo por el frío. O no completamente por el frío. Era un hombre grande, de hombros anchos, con un rostro que probablemente se veía muy joven a los 20 y ahora cargaba sus años. Había polvo de yeso en la rodilla izquierda de sus jeans. Voy a entender perfectamente si quieres irte, dijo. El mesero apareció. Daniel miró el menú exactamente 2 segundos y pidió agua. Emily lo estudió. ¿Manejaste hasta aquí, tomaste el metro y caminaste la última parte? Él pasó una mano por su cabello mojado. Natalie dijo que vivías en Manhattan. Pensé que sería más fácil para ti. Ella, de hecho, había llegado en un coche de la empresa. La ironía cayó en silencio. ¿Qué edad tiene tu hija? 7. Emma. Dijo el nombre de la forma en que los padres dicen el nombre de sus hijos, con un tipo particular de gravedad, como si la palabra misma tuviera peso. Está con mi vecina ahora, la señora Petrov. Guarda galletas en una lata para Emma. Así que Emma probablemente está bien, más que bien. Sonrió ligeramente, de forma involuntaria. Mejor que yo. El mesero trajo su agua. Daniel envolvió el vaso con ambas manos. ¿Por qué esperaste?, preguntó. No lo había esperado. Había esperado una disculpa, una explicación. La cuidadosa arquitectura social de una primera cita que iba mal. No esto, una pregunta directa, tranquila y genuina, sin actuación detrás. No lo sé, dijo. Y era la verdad. Él asintió como si su respuesta fuera razonable. Afuera, la nieve continuaba. Hablaron durante 1 hora y media. Más tarde, ella no podría reconstruir la secuencia exacta de lo que dijeron. ¿Qué llevó a qué revelación abrió la puerta a la siguiente? Esa era la naturaleza de ciertas conversaciones. Seguían su propia lógica, subterránea, y uno llegaba a algún lugar sin saber muy bien cómo. Ella supo que él había estudiado arquitectura, que se había graduado, trabajado en una firma en Manhattan durante 4 años y le había ido bien. Que su esposa, Clare, había sido diagnosticada con cáncer de páncreas cuando Emma tenía 11 meses, y que durante los 2 años siguientes, tratamiento, remisión, recaída, estancias en el hospital que se extendían por semanas, él había ido moviendo su trabajo hacia los márgenes de su vida. Primero reduciendo horas, luego como freelance, luego dejando de trabajar por completo. Después de que Clare murió, necesitaba estar en casa, ser confiable, estar presente, así que empezó a trabajar con las manos. Plomería, al inicio, porque alguien del edificio mencionó un trabajo y necesitaba dinero de inmediato. Llevaba 5 años haciéndolo. ¿Lo extrañas?, preguntó ella. ¿La arquitectura?, lo pensó. Extraño los dibujos, dijo. La forma en que un espacio se ve en papel antes de existir. Todo sigue siendo posible. Hizo una pausa. El trabajo real, las reuniones con clientes, las aprobaciones, la forma en que algo siempre sale mal entre el dibujo y la construcción, eso no lo extraño. ¿Qué cree Emma que haces? Cree que arreglo cosas que están rotas. Sonrió. Lo cual es bastante acertado. Emily le habló de la empresa, no de la forma en que usualmente la describía, los números, la curva de crecimiento, sino algo más cercano a la experiencia real, como la había iniciado a los 29 con un socio que ahora era su mayor accionista y, a veces, su adversario. Como pensaba en ella justo antes de dormir y al despertar. Como su exmarido había dicho alguna vez que la empresa era la relación más íntima que había tenido, y ella al principio se había ofendido, y luego había concluido que no estaba equivocado. Daniel escuchó. No ofreció soluciones ni giró la conversación hacia su propia experiencia paralela. Solo escuchó,
lo cual era más raro de lo que debería ser. Natalie dijo que estabas divorciada, dijo. Hace 8 meses. ¿No? Se detuvo. Perdón. No es mi pregunta hacer. Fue mutuo, dijo ella, que es otra forma de decir que no fue culpa de nadie y también completamente nuestra culpa. Él quería un tipo de vida distinto al que yo estaba construyendo. Quería a alguien que llegara a casa. Miró la mesa. Intentaba ser justa con él. Seguía pensando, no está equivocado. No está equivocado al querer eso. Simplemente no era algo que yo pudiera darle. El café se había ido vaciando. La pareja con bufandas iguales ya se había ido. Las mujeres mayores junto a la ventana se estaban poniendo los abrigos. El segundo café de Emily estaba completamente frío, y no se dio cuenta de cuando pasó eso. Daniel solo había pedido agua. Ella lo había visto mirar el menú 2 veces, y en ambas ocasiones no pedir nada. Era sutil, el cálculo de un hombre que siempre estaba pendiente del costo de las cosas, y algo se movió en el pecho de ella. Algo que no nombró de inmediato. Cuéntame de Emma, dijo. Toda su expresión cambió. Habló de su hija como había hablado de los dibujos de arquitectura, con una atención precisa y maravillada, como si aún le sorprendiera un poco que existiera. Tenía 7 años y 3/4, lo cual insistía que era distinto a tener 7. Tenía el cabello oscuro de su madre y la insistencia de Daniel en nombrar las cosas correctamente, no un pájaro, sino un gorrión de garganta blanca. Había estado leyendo desde los 4 años y medio, lo cual había alarmado a su pediatra, quien lo llamó atípico. Y Emma, que había estado escuchando detrás de la puerta, entró y dijo, atípico significa no usual, y no usual no significa incorrecto. Y la pediatra no supo qué responder. Actualmente tenía la misión de leer todos los libros sobre el clima, no libros infantiles, sino libros reales de meteorología, los que tienen gráficas. La semana pasada le informó a Daniel que nombrar huracanes era arbitrario y poco científico, y que ella tenía un mejor sistema. Emily se sorprendió sonriendo. Suena como mucho, dijo. Es todo, respondió él simplemente. Su teléfono vibró. Él lo miró y su rostro cambió de inmediato a la atención particular de un padre. Emily lo observó. ¿Está bien? Está preguntando si. Miró la pantalla y su expresión hizo algo que ella no pudo descifrar. Le mostró el teléfono. El mensaje de la señora Petrov incluía una nota de voz de Emma. Dile a papá que la señora Petrov dice que está en una cita. Dile que quiero saber, la señora es amable. Un silencio se instaló entre ellos. ¿Qué le digo?, preguntó él. Emily lo pensó. Dile que está siendo metiche. Él escribió eso. Una pausa. Luego su teléfono se iluminó con una serie de emojis riendo y después. Eso significa que sí. Metiche significa. Eres interesante. Emily se quedó mirando eso por un momento. Era consciente de que algo estaba ocurriendo en ella, no de forma dramática. No de esa manera cinematográfica en que suceden las cosas en las historias que la gente cuenta sobre el amor. Algo más silencioso. Como cuando una habitación cambia al abrir una ventana. Un cambio casi imperceptible en la calidad del aire. Hizo un dibujo esta mañana, dijo Daniel, mirando su teléfono con esa mezcla particular de amor e impotencia que parecía producir la paternidad. Antes de saber sobre esta noche, estaba dibujando a su familia. Hizo una pausa. Se dibujó a ella y a mí. Y luego dibujó una figura extra y la etiquetó como la nueva amiga de papá, entre comillas. Está aprendiendo que las comillas muestran incertidumbre. Negó con la cabeza. Tiene 7 años. 7 3/4. 7 3/4. Levantó la vista. No te digo esto para. Se detuvo. No estoy intentando. Se interrumpió. Solo me pareció gracioso que ella supiera, de alguna manera, antes que yo. Emily no dijo nada. A través de la ventana, un músico callejero tocaba algo lento y casi reconocible. Las notas llegaban amortiguadas a través del vidrio. La nieve había disminuido, pero no se había detenido. The Lantern se había vuelto muy silencioso a su alrededor. Debería irme, dijo Daniel. Emma ya debería estar en la cama. Tuvo una noche difícil. Comenzó a tomar su chaqueta.
Gracias por quedarte. No tenías que hacerlo. Se puso de pie. Emily miró su café frío. Miró la puerta. Lo miró a él, de pie ahí con su chaqueta húmeda y su rostro honesto. Este hombre que había dejado su carrera para estar en casa, que hablaba de su hija como si fuera un pequeño milagro, que había pedido solo agua toda la noche sin mencionarlo una sola vez. ¿Puedo ir contigo?, dijo. Él la miró como si hubiera escuchado mal. Para asegurarme de que Emma esté bien, añadió ella. Y luego, porque se detuvo. No tengo a dónde ir. Era verdad, y también no toda la verdad. Tenía un departamento muy limpio, muy silencioso, y muy del tipo de departamento que decía que ahí vivía alguien muy segura de sí misma, y no quería volver ahí esa noche. Caminaron hacia el metro a través de una nieve que había pasado de caer a deslizarse suavemente. Emily llevaba tacones, que había elegido como elegía todo, por cómo la hacían verse, alta y compuesta. Ahora estaban haciendo pequeñas perforaciones en la nieve de la banqueta. No lo mencionó. Daniel ajustó su paso al de ella sin llamar la atención sobre el hecho de que lo estaba haciendo. En el tren, se quedaron de pie sosteniendo el mismo tubo porque no había asientos. El vagón se balanceaba y sacudía de la forma familiar del F en dirección a Brooklyn, y a su alrededor la gente llevaba bolsas de compras y niños cansados, y esa energía específica de Nochebuena en una ciudad que se está apagando. A alguien se le rompió una bolsa de supermercado y las naranjas rodaron por el piso, y 3 desconocidos ayudaron a recogerlas. Hubo un breve momento de buena voluntad que ocurrió y luego se disolvió, como suelen hacerlo esos momentos en el metro. Daniel atrapó una de las naranjas cerca del pie de Emily y se la devolvió. El hombre que la recibió dijo: «¡Feliz Navidad!». Y Daniel respondió: «¡Feliz Navidad!». Emily observó ese pequeño intercambio y pensó en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había estado en el metro. 2 años, tal vez 3. Tenía coche. Siempre había un coche. Antes del coche habían sido taxis. Y antes de los taxis, antes de la empresa, antes del crecimiento, antes de las listas con la palabra poderosa en el título, tomaba el metro todos los días. Conocía su gramática particular, cuándo moverse hacia la puerta, cómo acomodar el cuerpo en un vagón lleno, el protocolo no hablado de los audífonos y el contacto visual. Había olvidado que sabía hacer eso. «¿Tienes frío?», dijo Daniel. Lo tenía. Su abrigo era bueno, pero sus pies estaban mojados por la nieve, y el vagón tenía corrientes de aire. Él se quitó la bufanda del cuello y se la ofreció. Era una bufanda gris sencilla, lavada muchas veces, exactamente el tipo de cosa que uno encuentra en el cajón de alguien que la compró porque era útil y la conservó porque seguía haciéndolo. Ella la tomó. Se la envolvió alrededor del cuello y estaba cálida, con un ligero olor a virutas de madera y algo que no pudo identificar. Y ahí, en el tren en movimiento, con la bufanda de un extraño alrededor del cuello, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en un lugar real. El edificio era un walk-up de 4 pisos en Greenpoint, del tipo que había sido habitado por muchos tipos de personas a lo largo de muchas décadas y llevaba las marcas de todos ellos. Un vestíbulo con piso de baldosas agrietadas y una fila de buzones metálicos, la mitad con etiquetas en distintas caligrafías. El elevador tenía un letrero de fuera de servicio que parecía llevar ahí bastante tiempo. Subieron 3 pisos. En el descanso del tercer piso, la puerta del 3B se abrió antes de que Daniel llegara, y una mujer de unos 70 años, con una bata floreada, se asomó. La señora Petrov. Miró a Emily con la rapidez evaluadora y brillante de alguien que había estado esperando ese momento. «Está dormida», dijo la señora Petrov. Por fin se rindió. Quería esperar. Le entregó a Daniel una llave y luego miró a Emily y dijo, con un tono que contenía una opinión completa: «Tiene bonitos zapatos». «Gracias», respondió Emily. La señora Petrov volvió a entrar. Daniel abrió el 3A y pasaron. El departamento era pequeño. Eso fue lo primero, la forma en que el espacio anunciaba sus dimensiones de inmediato, sin disculpas. Una sala que también era comedor, una cocina separada por media pared, 2 puertas al fondo. Pero pequeño no era lo mismo que vacío. Cada superficie mostraba que había sido vivida. Un librero de madera cubría la mayor parte de una pared.
Sus repisas estaban organizadas con el caos deliberado de una niña a la que le importaban profundamente sus libros, pero que aplicaba su propio sistema. Había dibujos en el refrigerador, al menos 12, sostenidos por imanes que no combinaban entre sí. En una esquina, un árbol de Navidad pequeño, real, ligeramente inclinado hacia la izquierda, había sido decorado de la manera en que se decoran los árboles cuando una niña de 7 años es la principal responsable. El oropel se agrupaba en ciertos puntos. Los adornos estaban a la altura alcanzable. Había una estrella en la cima, un poco torcida. Cerca de la base del árbol, un pequeño plato con 2 galletas y un vaso de leche. Emily se quedó en la entrada mirando la habitación. Había estado en muchos departamentos en su vida, muchas casas, muchos espacios diseñados, curados, presentados. De hecho, después del divorcio había contratado a alguien para arreglar su propio departamento, para que se sintiera intencional en lugar de vacío. Esta habitación no había sido diseñada por nadie. Simplemente se había llenado con los años por 2 personas que vivían en ella. Daniel estaba en la cocina llenando una tetera. «Té», dijo. «Creo que tengo manzanilla y algo que dice mezcla de bosque, que Emma compró porque le gustó la imagen de la caja». «Mezcla de bosque», respondió Emily. Se acercó al librero y leyó los lomos. Guía de campo del clima en Norteamérica, nubes. Guía completa, como leer el cielo, el jardín secreto, una arruga en el tiempo, introducción a la ingeniería estructural. Este último estaba en un estante más alto, ligeramente separado de los demás, más viejo. Lo sacó. En la primera página, con una caligrafía cuidada, de Brooks, Arquitectura 201. Lo devolvió. En el estante bajo, a la altura de una niña, había una carpeta con dibujos. No los del refrigerador. Estos estaban dentro de una carpeta con broche. No la abrió, pero la hoja superior era visible, una casa con un sol, un árbol, 2 figuras, una alta y una pequeña, ambas con caras redondas y brazos de palitos. Debajo, con letras grandes de crayón, yo y papá. Y a la derecha de la figura alta, un poco separada, una tercera forma, no completamente dibujada, más bien un contorno, un signo de interrogación hecho de líneas, etiquetado entre comillas, amiga. La tetera empezó a silbar. Daniel regresó con 2 tazas y se detuvo al ver lo que ella estaba mirando. Siempre dibuja la misma casa, dijo. No vivimos en una casa. No sé de dónde sale. Tal vez es una casa del futuro. Tal vez, dijo Emily. Le entregó la taza. El té estaba muy caliente y olía a pino, lo cual podía significar lo que fuera que mezcla de bosque implicara, o quizá era la cercanía con el árbol de Navidad. Se va a despertar, dijo Daniel. Y va a saber que estás aquí y va a querer. Dudó. Es muy sociable. Solo quería advertirte. He dirigido una empresa por 7 años, dijo Emily. Puedo con una niña de 7 años. 7 3/4, corrigió él. Desde una de las puertas del fondo, una voz pequeña dijo. Papá. Apareció en la entrada, en pijama con pequeñas nubes estampadas, el cabello oscuro aplastado de un lado por el sueño, los ojos fijándose de inmediato y sin vacilar en Emily. Viniste, dijo, no a Daniel, sino a Emily. Sí, respondió Emily. Emma procesó eso. Era pequeña para su edad, o quizá no pequeña, sino hecha con precisión. Todo en ella era compacto y considerado. Tenía los ojos de Daniel, oscuros y directos, y algo en la boca que debía ser de su madre. ¿Tienes frío?, preguntó. ¿Traes la bufanda de papá? Emily había olvidado que aún la llevaba puesta. Me la prestó. Estaba en el metro. Nosotros usamos el metro todo el tiempo, dijo Emma. Es más eficiente que los taxis en el tráfico, especialmente en la línea F entre la calle 14 y la 34. Se movió hacia el sofá y se acomodó con la autoridad natural de alguien en su propio territorio. ¿Quieres una galleta? Las hicimos para Santa, pero hicimos extra. Hice extra a propósito, dijo Emma en tono confidencial a Emily. Siempre hago extra. No era lo que Emily esperaba. Los niños, en su experiencia, que era limitada, eran o tímidos o agresivos, cautelosos o demandantes.
Emma no era ninguna de esas cosas. Simplemente estaba presente, completamente, sin reservas, mirando a Emily con una expresión de interés genuino y tranquilo, como si Emily fuera un fenómeno meteorológico que intentaba comprender. ¿A qué te dedicas?, preguntó Emma. Dirijo una empresa. ¿Qué tipo de empresa? Software. Hacemos herramientas que ayudan a las empresas a comunicarse entre sí. Emma lo pensó. Entonces ayudas a las personas a hablar entre ellas. De alguna forma. Eso suena importante, dijo Emma con la seriedad particular de una niña que realmente lo cree. La gente es mala para comunicarse. Mi maestra dice que la comunicación es la principal causa de conflictos. Tu maestra no está equivocada, dijo Emily. Daniel las observaba desde la entrada de la cocina con una expresión difícil de leer. No exactamente sorpresa, no exactamente alivio. Algo entre ambas. Papá dijo que tuviste que esperar mucho tiempo, dijo Emma. ¿Te aburriste? ¿En qué pensaste mientras esperabas? Emily se dio cuenta de que era una mejor pregunta de la que la mayoría de los adultos haría. Lo pensó. Pensé en si soy el tipo de persona que espera, dijo. Emma lo consideró con seriedad genuina. ¿Y lo eres? Todavía no lo sé. Emma asintió, como si esa fuera una respuesta satisfactoria. Creo que esperar es valiente, dijo. En los libros, las personas que esperan suelen ser valientes. Las personas que se van de inmediato se pierden cosas importantes. La miró un momento más y luego dijo. ¿Quieres ayudarnos a hacer galletas? Íbamos a hacerlas mañana, pero... Miró a Daniel. ¿Podemos hacerlas ahora? Las de Navidad, con formas. Daniel dijo. Emma. Son casi las 9. Ya dormiste, dijo Daniel. No tengo sueño. Me siento perfectamente bien, respondió Emma. Eso fue mis pulmones. Mis pulmones ya están mejor. Mis manos están bien. Y así fue como Emily Carter, CEO, terminó de pie en una pequeña cocina en Greenpoint a las 9:30 de la noche en Nochebuena, presionando un cortador de galletas en forma de estrella sobre masa extendida, mientras una niña de 7 años con problemas de autoridad dirigía la operación desde la entrada de la cocina. Más harina en el rodillo, dijo Emma. Ya tiene harina, respondió Emily. Más. Daniel, que estaba junto a Emily espolvoreando otro cortador con la calma práctica de alguien que había hecho esto muchas veces y había aprendido que resistirse era inútil, dijo en voz baja. Solo haz lo que dice. Te escuché, dijo Emma. La cocina era muy pequeña. De pie lado a lado en la encimera, Emily y Daniel estaban lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su brazo junto al suyo. Seguía usando la ropa con la que había ido a The Lantern, la blusa de seda, los pantalones de corte impecable. Ahora con un trapo de cocina metido en la cintura como delantal improvisado, harina en la manga izquierda y una mancha de masa en la muñeca. No había horneado nada desde, intentó recordar. ¿La universidad, tal vez? ¿La cocina de su madre? Antes de tener una cocina en su departamento muy bien equipada por alguien con excelente gusto, y que ella usaba para café y ocasionalmente tostadas. Ahora los huevos, dijo Emma. Papá normalmente hace los huevos, pero puedes intentar. Daniel le pasó un huevo. Ella lo golpeó contra el tazón. La mitad cayó dentro y la otra mitad sobre la encimera. Oh, dijo Emily. Emma apretó los labios como una niña que intenta no reírse. Está bien, dijo. A papá también le pasó la primera vez. Tienes que ser más, tienes que ser decisiva, como si lo dijeras en serio. Emily tomó el segundo huevo y lo rompió con más convicción. Esta vez cayó limpio en el tazón. Sí, dijo Emma con satisfacción. Así. Daniel estaba mirando a Emily. No al tazón, no a Emma, a Emily. Ella lo sintió antes de voltear. Algo había cambiado en la calidad de su atención. Cuando sus miradas se encontraron, él apartó la vista rápidamente, pero no lo suficiente. Y descubrió que a ella no le molestaba. Mezclaron la masa. Emma supervisó. La cocina se llenó con el olor a vainilla y el calor particular de un horno que lleva un rato encendido. El departamento estaba muy silencioso,
salvo por los pequeños sonidos del trabajo, los comentarios de Emma y, a lo lejos, la ciudad, que tenía su propio vocabulario de Nochebuena, campanas, tráfico y, ocasionalmente, la música que escapaba de alguna ventana. Cuando sea grande, dijo Emma desde su puesto en la entrada, voy a tener una cocina grande con isla. Las islas en la cocina son muy útiles. ¿Qué más vas a tener?, preguntó Emily. Emma lo pensó con la misma seriedad que aplicaba a todo. Una estación meteorológica, dijo. En el techo. Y una biblioteca. Y un buen perchero, porque papá siempre pierde su abrigo. Hizo una pausa. Y un perro. ¿Qué tipo de perro? Uno mediano, dijo Emma. Ni muy pequeño, ni muy grande. Mediano es el tamaño más razonable. Los observó colocar las galletas en la bandeja. Emily, dijo, usando su nombre por primera vez. Emily lo sintió como algo cálido. ¿Vas a volver después de hoy? La cocina quedó en silencio. Emma, dijo Daniel con suavidad. Solo estoy preguntando, respondió ella. No estaba avergonzada. Miró a Emily con esos ojos oscuros y directos, y esperó sin presionar, con la paciencia particular de una niña que ha aprendido a convivir con la incertidumbre. Emily miró la bandeja de galletas en forma de estrella, la mitad ligeramente chuecas por sus cortes, junto a las más uniformes de Daniel. Todavía no lo sé, dijo de nuevo. Emma pareció considerar eso, otra vez, una respuesta satisfactoria. Está bien, dijo. Eso es honesto. Las galletas salieron del horno a las 10:15. Emma comió una de pie junto a la encimera, dejando azúcar en su barbilla, y declaró que estaban excelentes objetivamente. Y luego, con la repentina totalidad de alguien muy joven que ha gastado toda su energía, anunció que tenía sueño y se fue a dormir sin discutir. Daniel y Emily se quedaron en la cocina, con el resto de las galletas enfriándose en la rejilla. Él sirvió el resto del té mezcla de bosque en 2 tazas. Las llevaron a la sala y se sentaron. Ella en el sillón, él en el sofá, con el árbol de Navidad ligeramente inclinado entre ellos, proyectando pequeñas luces de colores por la habitación. Hace eso, dijo Daniel. Corre a toda velocidad y luego simplemente se apaga, como un interruptor. Es extraordinaria, dijo Emily. Lo es, respondió él, sin falsa modestia. Es lo más extraordinario que me ha tocado conocer. Se quedaron en silencio un rato. El radiador hacía su sonido doméstico. Afuera, la ciudad se había vuelto más tranquila, como suele suceder tarde en Nochebuena. Esa quietud particular de un lugar que ha decidido hacer una pausa. Háblame de Clare, dijo Emily. No estaba segura de por qué lo dijo. Tal vez era una pregunta atrevida, pero también se sentía como lo siguiente real que debía decir. Y había aprendido, tanto en los negocios como en la vida, que la conversación que no tienes casi siempre es la más importante. Daniel miró su taza por un momento. Era graciosa, dijo. Eso es algo que la gente no siempre sabe de las personas que están enfermas. Clare era muy graciosa. Hacía chistes en el hospital que habrían sido inapropiados en cualquier otro lugar. Y las enfermeras la adoraban. Giró la taza entre sus manos. Era el tipo de persona que sentía curiosidad por todo. Habría querido saber sobre tu empresa. Te habría hecho las mismas preguntas que Emma, probablemente. Hizo una pausa. Emma es muy parecida a ella. ¿Eso lo hace más difícil o más fácil?, preguntó Emily. Él lo pensó con honestidad. Ambas cosas, dijo. Al mismo tiempo. Es lo más extraño. Amar a alguien por a quien te recuerda y también por quien es completamente por sí misma. Emily dejó su taza sobre la mesa. Las luces del árbol se movieron ligeramente con la corriente de aire de la ventana. No sé cómo estar en una vida como tú lo haces, dijo. No había planeado decirlo. Llegó completo, como suelen hacerlo las cosas verdaderas. Quiero decir, realmente estar en ella. El metro, las galletas, la persona que llega. Se detuvo. Mi exmarido tenía razón sobre mí. No sé cómo estar presente de la manera que importa. Daniel la miró. Has estado presente durante 3 horas, dijo. Estás aquí. Te seguí a tu casa. Eso es diferente.
No respondió. «¿Te quedaste en el café?», dijo él. 47 minutos. En un lugar donde cualquiera podía verte, donde claramente era incómodo. «¿Te quedaste?». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Eso no es poca cosa, Emily». Ella miró el árbol de Navidad. Una luz cerca de la base parpadeaba, sin apagarse del todo. Pensó en cómo eso le habría molestado en su propio departamento, la imperfección, la asimetría. Y como aquí simplemente parecía un detalle en una habitación llena de detalles. Cada uno acumulado con el tiempo. Cada uno evidencia de una vida siendo vivida. «No tengo planes mañana», dijo. No estaba del todo segura aún de lo que estaba diciendo. Daniel se quedó muy quieto. «Emma preguntó si te quedarías para Navidad», dijo. «Me lo preguntó en la cocina, cuando estabas viendo el librero. Le dije que eso no, que no iba a». Se detuvo. «No tienes que hacerlo». «Sé que no tengo que hacerlo», dijo Emily. Afuera, muy tenue, sonaban campanas de iglesia. La Navidad llegando. «Me gustaría», dijo. «Si está bien». Él la miró durante un largo momento. Este hombre que había pedido solo agua toda la noche, que había dejado su carrera para estar en casa, que hablaba de su hija como si fuera un pequeño milagro, que había caminado bajo la nieve para llegar a un lugar al que ya llegaba tarde, y aún así llegó. «Está bien», dijo. Durmió en la habitación de Emma, en la cama pequeña con un edredón de patrones meteorológicos. Porque Emma había anunciado, «Yo duermo con papá», a él no le importa, con la certeza de una niña de 7 años que nunca se había equivocado sobre lo que su padre aceptaría. Daniel le dio a Emily una sudadera universitaria grande y un par de calcetines con pequeños zorros, que ella aceptó sin comentar. Se acostó en la cama angosta, en el silencio particular de un hogar dormido, y sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en un lugar donde se suponía que debía estar. Se despertó con la voz de Emma diciendo, «Todavía está aquí», en un tono de pura satisfacción. Escuchó la respuesta más baja de Daniel. Se quedó quieta un momento, mirando el techo, que tenía una pequeña mancha de humedad en una esquina que alguien había intentado pintar y que había regresado, como suelen hacerlo esas manchas, impermeables a cualquier reparación. Había un dibujo pegado cerca de la ventana, un sol con cara usando un sombrero, etiquetado como Señor Sol. No científicamente preciso. Se levantó. En la cocina, Emma estaba en la encimera. Llevaba puesta una corona de papel roja, ligeramente aplastada, y acomodaba las galletas que habían hecho la noche anterior en un plato, con el cuidado concentrado de alguien haciendo algo importante. Levantó la vista cuando Emily apareció. «Buenos días», dijo Emma. «Las galletas son para el desayuno. Papá dice que las galletas para el desayuno no son nutritivas, pero es Navidad, así que las reglas son diferentes. He decidido que cuentan como carbohidratos». «Eso suena correcto», dijo Emily. Daniel estaba en la estufa. La cocina olía a café, huevos y mantequilla. La luz de la mañana entraba por la pequeña ventana con esa cualidad particular del invierno, plana, gris y de algún modo muy limpia. Las luces del árbol de Navidad estaban encendidas. El plato con las galletas de la noche anterior para Santa estaba vacío. Una actuación adulta y cuidadosa de magia, supuso Emily, completada en las primeras horas de la madrugada. Ella misma dejó el plato vacío, dijo Daniel en voz baja desde la estufa, sin voltear. En realidad lo sabe. Creo que solo le gusta el ritual. Emma apareció junto a Emily con el plato de galletas. «Estas son las que hicimos», dijo. «Las que no están perfectamente formadas son las que tú hiciste. Las etiqueté». Le mostró una galleta en forma de estrella con una pequeña banderita de papel clavada con un palillo, que decía Emily en letras cuidadas de crayón. Emily la tomó. «Gracias», dijo. «Tienes que comerla ahora», dijo Emma. «Mientras aún está». Se detuvo. Dejó el plato y sacó un papel doblado de debajo de la encimera. «Hice esto en la noche. Me desperté y lo hice». Se lo extendió. Emily lo abrió. Era un dibujo hecho con el estilo serio y completamente entregado de una niña que dibuja muy bien, pero que aún no sabe que lo hace, una mesa y, alrededor de ella, 3 figuras. Una pequeña,
con cabello oscuro y rizado, etiquetada yo. Una alta, con cara seria, etiquetada papá. Y una frente a Daniel, con cabello amarillo y un vestido rojo, presumiblemente la blusa de seda interpretada a través de la mirada de una niña de 7 años, etiquetada esta vez, sin comillas, Emily. Debajo del dibujo, en las letras grandes y deliberadas de una niña que estaba practicando su caligrafía. Emily se quedó de pie en la pequeña cocina con el papel doblado en las manos, la galleta con su nombre y la luz de la mañana entrando por la ventana. Y sintió algo que no sabía cómo nombrar, no porque fuera demasiado grande para nombrarlo, sino porque era demasiado específico, demasiado preciso, una frecuencia particular con la que no se había encontrado antes. Tenía los ojos húmedos. En general, no era una persona a la que se le humedecieran los ojos. Emma la observaba, no con alarma, no con la incomodidad de una niña que hubiera causado algo sin querer, sino con un reconocimiento tranquilo, como si hubiera pretendido exactamente eso y simplemente hubiera estado esperando que llegara. ¿Eres real?, dijo Emily. No lo decía como una pregunta para Emma. No estaba segura para quién era la pregunta. Emma, sin embargo, la tomó como una pregunta razonable. Sí, dijo. Soy muy real. Lo comprobé esta mañana. Daniel dejó escapar un sonido que no era del todo una risa. Emily lo miró. Él la estaba mirando a ella. Este hombre al que había conocido 6 horas antes, con su rostro honesto y su vida honesta. Todavía con harina de alguna forma en el cabello, sosteniendo una espátula, con un calcetín con zorritos asomándose en el tobillo donde el pantalón se le había subido. Emma, dijo Daniel, ¿por qué no vas a ver si Santa dejó algo junto al árbol? Los ojos de Emma se abrieron mucho. Claramente había estado ejerciendo un tremendo autocontrol con respecto al árbol. Salió corriendo de la cocina. Emily y Daniel se quedaron solos durante 30 segundos, que resultó ser todo lo que necesitaban. Ella cruzó la cocina, 5 pasos, y se plantó frente a él. Él dejó la espátula. No sé cómo hacer esto, dijo ella. Yo tampoco, dijo él. No lo he hecho en 5 años. No, exhaló. No sé si todavía sé cómo. Tal vez está bien, dijo Emily. Tal vez el punto sea que ninguno de los dos sabe. Él levantó la mano y retiró un pequeño rastro de harina de su cabello, que de alguna manera seguía ahí desde la noche anterior. Y ella pensó, esto es lo que él hace. Nota las cosas pequeñas. Se presenta. Pide solo agua y no lo menciona. Camina bajo la nieve. Ella lo besó. Fue un beso breve. Cauteloso. Con la luz silenciosa de la mañana. Sabía a té de mezcla de bosque y al hecho de todas las cosas que todavía no sabían el uno del otro, que eran la mayoría. Papá. La voz de Emma desde la sala. Emily, vengan a ver. Fueron. 3 meses después. Era un domingo de finales de marzo, que en Nueva York siempre llegaba con esa cualidad particular de calor sorpresivo, como si la ciudad hubiera olvidado que la primavera venía y la tomara desprevenida. La ventana del departamento en Greenpoint estaba abierta y las cortinas hacían eso que hacen con la brisa, subir y bajar. Y entraban los sonidos de domingo por la mañana del vecindario, música de alguien, 2 personas hablando en la calle, un perro. Emily tenía un domingo fijo. Así había empezado a pensarlo. No exactamente un compromiso, esa era una palabra que todavía requería manejarse con cuidado, sino un patrón. Domingos por la mañana con desayuno, domingos por la tarde con Emma y cualquier proyecto que estuviera en curso. En ese momento, el proyecto era una estación meteorológica, una de verdad, construida a partir de un kit que Emma había recibido en su cumpleaños y que había estado armando con una precisión que había sorprendido incluso a Daniel. Emily había mejorado con los huevos. No perfectamente, todavía tenía tendencia a una cautela excesiva en el momento de romperlos, lo cual a Emma le parecía divertido y había dejado de intentar corregir, cosa que Emily elegía interpretar como afecto. Emma estaba en su cuarto vistiéndose, sus comentarios sobre el proceso se escuchaban a través de la puerta cerrada. Tenía opiniones muy firmes sobre su atuendo de domingo. Eran opiniones no negociables. Daniel estaba en la barra leyendo algo en su teléfono.
En los últimos 3 meses se había cortado el cabello y había comenzado un proyecto pequeño de arquitectura freelance, solo una consulta para la remodelación de un amigo. Pero había algo más, se movía distinto. Emily lo notaba. No decía nada al respecto porque algunas cosas era mejor dejarlas ser lo que eran, sin examinarlas. Había llegado tarde a una reunión de consejo un miércoles porque Emma tenía un recital y el recital se había alargado, y Emily se había quedado hasta el final. Le mandó un mensaje a la presidenta del consejo diciendo que se retrasaría, sin explicación. Más tarde, la presidenta le había preguntado si todo estaba bien. Sí, había dicho Emily. Todo está bien. Emma apareció de su cuarto con un vestido amarillo y el kit de estación meteorológica bajo un brazo. He estado pensando, dijo a modo de saludo, en la colocación del sensor barométrico. Tiene que estar protegido del viento directo, pero seguir pudiendo tomar lecturas precisas. He identificado 3 posibles ubicaciones en la escalera de incendio. Buenos días a ti también, dijo Emily. Buenos días, respondió Emma. Puso el kit sobre la mesa y lo abrió con la alegría concentrada de alguien que se acerca a un problema que está segura de poder resolver. Daniel. Había empezado a llamarlo Daniel a mediados de febrero. Nadie había preguntado por qué. Él no lo había cuestionado. Emily había notado que la expresión de Daniel cuando Emma decía su nombre tenía algo que solo podía describir como emoción. No por el nombre en sí, sino por la elección, la pequeña declaración de una niña decidiendo quiénes eran las personas en su vida. Sí, dijo él. ¿Puede Emily ayudar con la colocación del sensor? Tiene buena percepción espacial. La última vez acomodó los libreros y quedaron mejor. Daniel miró a Emily por encima de la cabeza de Emma. Había algo en sus ojos que estaba ahí desde la mañana de Navidad, silencioso, deliberado. La expresión de un hombre que ha decidido ser cuidadoso con algo valioso. «Puedo ayudar», dijo Emily. Emma asintió, ya concentrada en las instrucciones. «Eso pensé», dijo. Afuera, el viento movió las cortinas. En algún lugar del edificio, una puerta se cerró. El departamento los contenía a los 3 en su espacio pequeño y lleno. Los dibujos en el refrigerador, los libros a la altura de una niña. El árbol de Navidad ya no estaba, pero su lugar seguía visible en el pequeño anillo de agujas secas sobre el piso que Emma había prohibido aspirar porque, según ella, era un recuerdo. Emily miró ese anillo de agujas secas en el piso de un pequeño departamento en Greenpoint y pensó en la palabra hogar, en lo que significaba, en quien tenía derecho a tenerlo. Había pasado 36 años construyendo una vida grande, llena de logros y casi totalmente libre de espera. Había sido buena en eso. No había sabido, hasta un café frío en Nochebuena y un hombre que llegó mojado, sin aliento y 47 minutos tarde, que faltaba algo en la arquitectura de esa vida. No todo. No la mayoría de las cosas. Pero sí algo específico. La experiencia de quedarse. La valentía de la espera ordinaria. La comprensión de que las cosas más importantes no podían construirse. Había que presentarse para ellas, una y otra vez, en formas pequeñas y poco glamurosas. Y que eso era su propio tipo de trabajo. Y resultó que ella era capaz de hacerlo. Emma levantó la vista del kit. Miró a Emily, luego a Daniel y luego de nuevo a Emily. Y su expresión era la de alguien que ha armado algo complejo y ha descubierto que todas las piezas encajan. ¿Saben qué?, dijo. ¿Qué?, preguntó Emily. Ahora eres parte de nuestra familia. Lo dijo como decía la mayoría de las cosas, con sencillez, con certeza, sin dramatismo. Como si fuera un hecho que había sido cierto desde hacía tiempo y ella apenas lo estuviera diciendo en voz alta. Daniel dejó su teléfono. Emily miró a esta niña de 7 años y 3/4 que había decidido, sin que nadie se lo pidiera, dibujarla dentro de la imagen, ponerle nombre sin comillas, doblar un dibujo a mitad de la noche y entregárselo por la mañana como un documento que requería firma. Creo que podrías tener razón, dijo Emily. Emma volvió a su sensor barométrico. Daniel extendió la mano por encima de la barra, encontró la de Emily y la sostuvo un momento, y luego la soltó. Y se quedaron de pie en la luz de la mañana de un domingo de finales de marzo. La ventana abierta, las cortinas moviéndose. Afuera, en algún lugar,
la primavera. El hogar no es el lugar donde vives. Es el lugar donde alguien espera por ti y donde por fin aprendes a